8 de octubre de 2025. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No hay alfombra roja, no hay aplausos, no hay música, solo cámaras, flashes incómodos y un silencio que pesa más que cualquier pregunta. Verónica Castro aparece en una silla de ruedas, a su lado un tanque de oxígeno, el cuello rígido, el cuerpo frágil. Cuando se da cuenta de que la están grabando, sonríe con una ironía cansada y suelta una frase que intenta disimularlo todo. No es una broma, es una confesión mínima. 33 años antes, en 1992, esa misma mujer era recibida en Moscú como una jefa de Estado. Los ricos también lloran se transmitía en más de 70 países. En la antigua Unión Soviética, más de 200 millones de personas ajustaban su rutina para no perderse un capítulo. No era una actriz, era un fenómeno mundial. Hoy, la mujer que enseñó a amar, a sufrir y a perdonar desde la televisión latinoamericana vive rodeada de silencio y de miedo. Durante décadas se habló de romances, de glamour, de contratos millonarios con Televisa, de portadas perfectas y sonrisas eternas. Se habló de Cristian Castro como el hijo prodigio, del apellido como una dinastía intocable, pero detrás de esa imagen hubo algo que nunca se quiso mirar de frente. Golpes que no llegaron a los titulares, denuncias enterradas en juzgados extranjeros, una columna vertebral sostenida por titanio, una madre que mintió para proteger, y un hijo que terminó convirtiéndose en amenaza. Más de 20 años después, la verdad sigue fragmentada. ¿Qué pasó realmente dentro de esa casa donde el amor se confundió con control? ¿En qué momento la sangre dejó de ser refugio para convertirse en peligro? En este video verás declaraciones judiciales realizadas en Miami, testimonios de personas que estuvieron ahí cuando todo se rompió, y las palabras de quienes rompieron el silencio cuando ya no había marcha atrás. Esta es la historia de cómo el rostro más amado de las telenovelas no fue destruido por la fama, sino por aquello que más protegió. Para entender cómo Verónica Castro pasó de ser la madre de América a vivir con miedo de su propia sangre, hay que regresar al principio. Todo comenzó mucho antes de los aplausos, antes de las portadas, antes de que su nombre sonara como una marca. Para entender por qué Verónica aprendió a callar incluso cuando el cuerpo gritaba, hay que regresar a un barrio de la Ciudad de México donde la palabra familia no era un concepto bonito. Era una obligación, era supervivencia. San Rafael, una colonia de clase trabajadora que en aquellos años olía a camión, a fritanga de esquina, a ropa tendida en azoteas. Verónica no creció rodeada de lujos. Creció viendo a su madre, Doña Socorro, estirar el dinero como si fuera una liga a punto de romperse. 4 hijos, un padre que se fue. Y esa ausencia no era un drama de telenovela, era una sombra diaria. En muchas casas del México de entonces, los hombres que desaparecen no se explican, se borran. Y lo que queda es una mujer cargando el mundo con las manos. Ahí se formó la primera ley de Verónica. Si quieres que tu familia coma mañana, no puedes derrumbarte hoy. Tienes que aguantar, tienes que resolver, tienes que sonreír aunque por dentro estés vacía. Esa mentalidad no nace con la fama, nace con el hambre. A los 14 años, cuando otras niñas todavía aprendían a esconderse del mundo, ella se acercó a un político para pedir una beca para una escuela de arte. No fue un capricho, fue una estrategia. Era la forma de abrir una puerta donde no había ninguna. Desde ese momento, la vida dejó de ser un camino y se volvió un turno doble. Fotonovelas, radio, baile, programas, lo que fuera. Trabajo tras trabajo. No para cumplir un sueño, sino para sacar a los suyos del hoyo. Y cuando por fin llegó la televisión, cuando el rostro empezó a repetirse en pantallas y revistas, la paradoja se hizo brutal. El éxito le dio luz a su nombre, pero le quitó privacidad a su casa. Ella se convirtió en el sostén económico de todos, la que paga, la que resuelve, la que salva. Y eso, aunque suene heroico, también es una condena, porque la gente se acostumbra a que tú seas fuerte, y cuando te cansas, cuando te rompes, nadie entiende por qué. En los años 80, mientras el país la miraba como la reina de un imperio emocional, Verónica vivía a contrarreloj. Los ricos también lloran no solo la volvió famosa, la volvió símbolo, un fenómeno internacional. Una mujer que cruzó fronteras sin necesidad de traducción. Pero esa fama la empujó a un tipo de soledad que no se ve en cámara. No estaba sola porque no tuviera gente. Estaba sola porque su vida no tenía pausa. Y entonces apareció el centro emocional de todo, el hijo. No como personaje público todavía, sino como la promesa íntima que llenaba un hueco antiguo. La ausencia del padre en su propia infancia había dejado una marca. Y sin darse cuenta, Verónica hizo lo que hacen muchas mujeres que crecieron sin red.
puso el corazón entero en un solo lugar, como si el amor materno pudiera reemplazar todo lo que faltó. Pero la estructura familiar ya venía torcida. La crianza cotidiana recayó muchas veces en doña Socorro. Para Cristian, la abuela era el cuidado diario. La madre era el poder, la figura pública, la que llegaba cansada pero con regalos. La que ama, pero también impone. Esa división crea un vacío silencioso. Porque un niño puede adorar a su madre y resentirla al mismo tiempo. Puede necesitarla y castigarse por necesitarla. Puede sentir que le pertenece y volverse peligroso cuando cree que la está perdiendo. Verónica, por su parte, empezó a pagar la culpa con protección, con silencios, con concesiones. Con una forma de amor que no sabe poner límites porque teme que el límite se convierta en abandono. Y en esa raíz, en ese origen, se plantó la semilla más oscura de esta historia. Que la familia se defiende a cualquier precio, incluso cuando ese precio eres tú. Hay un momento en la vida de Verónica Castro que casi nadie entiende porque no tiene luces, no tiene cámaras y no tiene música de fondo. Ocurre en un cuarto silencioso. Una mujer de 19 años mirando el techo, sintiendo cómo el mundo se le parte en dos sin hacer ruido. En ese México donde el espectáculo era un club cerrado y los hombres importantes decidían quién entraba y quién se quedaba fuera, Verónica era una joven que ya había aprendido a sobrevivir. Venía de una casa sin padre, de una madre que lo cargó todo, de una adolescencia sin margen para la ternura. Y cuando el destino le puso enfrente a Manuel, el loco Valdés, no se trató solo de atracción. Se trató de algo más profundo y más peligroso. Un hombre famoso, mayor, con una vida hecha, con esposa, con un lugar en la industria. Y una mujer joven que, sin decirlo todavía, buscaba una figura que le faltó desde niña. Lo que empezó como un secreto terminó convirtiéndose en una prueba. Porque el verdadero escándalo no fue el romance. El verdadero escándalo fue el embarazo. Verónica quedó embarazada de Cristian. Y ahí ocurrió la primera gran lección de esta historia. Cuando ella necesitó que ese hombre se hiciera responsable, él se hizo humo, no con un portazo, con algo peor, con la negación, con el retroceso, con esa manera fría de dejarte sola sin decirte que te está dejando. Y Verónica eligió la ruta más dura, no la del grito, no la de la venganza, no la del espectáculo, eligió el silencio. Decidió ser madre sola en un país donde eso se pagaba caro. Se habla de que tuvo que empeñar su coche para cubrir gastos, de que cada peso era una batalla, de que no había red de seguridad debajo de ella. Y aún así, en lugar de señalar al hombre que la abandonó, hizo algo que define su manera de amar para siempre. Se tragó la vergüenza, se tragó la rabia, incluso se disculpó con la esposa de él, como si el pecado fuera únicamente suyo. Guarda esta idea, va a regresar más adelante con una crueldad perfecta. Cristian nace dentro de ese pacto no firmado, un pacto de silencios donde el apellido del padre es un fantasma y el amor se vuelve compensación. Según los relatos, no sabe quién es su padre hasta alrededor de los 5 años, y el encuentro real, cara a cara, llega ya de adulto, a los 31. Imagina eso, 31 años cargando una pregunta dentro del cuerpo. Ese es el secreto original, no es un chisme romántico, es una herida de identidad, y las heridas de identidad no se quedan quietas, se convierten en carácter, en hambre de pertenecer, en celos, en resentimiento, en necesidad de control. Porque cuando te falta una pieza del origen, a veces intentas reemplazarla con la única persona que nunca se fue, la madre. A Cristian Castro lo presentaron durante años como un milagro de la industria, el hijo de la diva, el niño que cantaba con carisma, el apellido convertido en espectáculo, pero en la historia íntima de Verónica, Cristian no fue primero un cantante. Fue un vacío que ella intentó llenar con todo lo que tenía. Y cuando una madre hace eso, cuando deposita su necesidad emocional en un solo lugar, el amor se convierte en una fuerza peligrosa si nadie pone límites. Porque Cristian creció entre dos mundos que nunca terminaron de encajar. En uno estaba doña Socorro, la abuela que lo cuidaba con presencia diaria, con rutina, con comida caliente. En el otro estaba Verónica, la madre que amaba, sí, pero que también era distancia, trabajo, horarios imposibles, una figura más grande que la vida. Y entre esos dos polos, el niño aprendió una lección silenciosa. La atención se gana, la atención se compra, la atención se exige. Verónica lo reconoció después, casi como una herida que todavía arde. Que su madre lo consentía demasiado. Suena simple, como un defecto doméstico. Pero en realidad es el inicio de una deformación. Cuando un niño se equivoca y en lugar de un límite recibe un regalo, el mundo se le organiza al revés. El mensaje no es amor, es impunidad vestida de cariño. Cristian creció sabiendo que la culpa de Verónica era un recurso,
Y Verónica creció creyendo que compensar era una forma de proteger. Hay frases que cuando un hijo las dice deberían encender todas las alarmas. Cristian llegó a expresar esa sensación de pertenencia total, de que estaban unidos como si fueran uno solo. No se dice así en público si no se siente así por dentro. Y cuando se siente así, lo que viene después suele ser celos, control, reclamo, rabia. Porque la madre ya no es una persona, es un territorio. Y un territorio se defiende, se invade, se castiga. Verónica, sin darse cuenta, empezó a vivir dentro de ese círculo. Cada intento de poner distancia se interpretaba como traición. Cada pareja, cada proyecto, cada decisión personal podía convertirse en amenaza. Y entonces aparece la parte más difícil de aceptar. Que el primer escenario de violencia no suele ser el golpe, es el clima. El grito, la intimidación, la manipulación, la sensación de que tienes que caminar con cuidado dentro de tu propia casa para no provocar una tormenta. Cuando Cristian se hace adulto, la historia no se vuelve más tranquila, se vuelve más visible. Sus rupturas, su temperamento, todo empieza a aparecer en titulares. Pero lo importante no está en el escándalo, está en el patrón. Y aquí hay algo que duele por lo reconocible. Muchas madres creen que defender al hijo es siempre lo correcto, incluso cuando ese hijo se está convirtiendo en alguien difícil de reconocer. Verónica, en más de una ocasión, quedó situada en esa posición imposible. La de tapar para evitar un escándalo. La de suavizar para que no se caiga la imagen. La de intervenir para que no haya consecuencias. Y cada vez que lo haces, el hijo aprende que no hay límite real, que al final, mamá siempre va a proteger. Pero un hijo que crece sin límites no crece libre, crece hambriento. Hambriento de control, hambriento de confirmación, hambriento de una madre que no puede ser solo madre porque también es mito. Porque cuando un hijo aprende que su madre puede perdonarlo todo, tarde o temprano pone a prueba hasta dónde llega ese perdón. Y a veces la prueba se cobra con el cuerpo. El quiebre definitivo no llegó con sirenas ni con titulares estridentes. Llegó en silencio. Como llegan las cosas que después ya no se pueden deshacer. Llegó cuando la intimidad de una familia se trasladó a un expediente judicial y lo que durante años había sido rumor, miedo y justificación empezó a tomar forma en declaraciones oficiales. A mediados de 2008, lejos de los foros de televisión mexicana, en una corte de Miami, el apellido Castro dejó de ser solo espectáculo. En un proceso de divorcio y custodia, Valeria Lieberman, entonces esposa de Cristian, pronunció una frase bajo juramento que cambió todo. Afirmó que su esposo tenía episodios de violencia incontrolable, no solo contra ella, también contra su propia madre. No fue una entrevista, no fue un programa de chismes. Fue una declaración legal, un documento que no estaba diseñado para conmover, sino para establecer hechos. Según ese testimonio, Cristian había agredido físicamente a Verónica en más de una ocasión. Empujones, jalones, forcejeos. Una relación madre e hijo que había cruzado una frontera que nunca debería cruzarse. Para Verónica, ese momento fue devastador. El silencio que había construido durante años se resquebrajó sin que ella pudiera controlarlo. Ya no era ella quien decidía qué se contaba y qué no. Ahora había papeles, fechas, firmas, abogados. La reacción fue inmediata y predecible. El entorno intentó minimizarlo todo. Cristian habló de malentendidos, de jaloneos, de discusiones sacadas de contexto. Palabras suaves para describir algo que en un juzgado ya tenía otro peso. Verónica, fiel a su patrón, no confirmó ni desmintió con claridad. Eligió el camino que conocía mejor: callar, proteger, absorber el golpe. Pero el cuerpo no miente. En esos mismos años comenzaron a hacerse visibles las consecuencias físicas: hospitales, tratamientos, cirugías, una columna vertebral cada vez más frágil. El discurso oficial recurrió a explicaciones cómodas: accidentes, viejas lesiones, un episodio televisivo ocurrido años antes. Cualquier cosa antes de aceptar que la violencia doméstica también puede existir en casas famosas. Personas cercanas relataron que hubo una noche especialmente grave en casa de Doña Socorro. Una discusión que escaló. Un forcejeo que terminó con ella en el suelo. Dolor inmediato, pánico, traslado médico y una vez más, la decisión de mentir. Se habló de un asalto, de un robo, de atacantes desconocidos, versiones cambiantes, inconsistentes. Todo con un solo objetivo: evitar que el nombre de su hijo quedara manchado de manera irreversible. El precio fue altísimo. Intervenciones quirúrgicas complejas. Titanio sosteniendo la columna. Medicación constante. Un dolor que dejó de ser episódico para convertirse en permanente. A partir de entonces, Verónica ya no volvió a habitar su cuerpo de la misma forma. Cada movimiento se volvió un riesgo.
Cada día una negociación con el sufrimiento. En entrevistas posteriores dejó escapar frases que hoy se leen de otra manera. Habló de cansancio extremo, de noches sin dormir, de momentos en los que deseaba descansar de todo. No eran declaraciones teatrales, eran confesiones de alguien que había llegado al límite. Este momento marca el punto de no retorno, cuando la justicia entra en escena aunque sea de forma lateral, cuando el silencio deja de ser una elección para convertirse en una carga, cuando la madre entiende que proteger también puede destruir. Después de que los tribunales dejaron su rastro en papel, la vida de Verónica Castro entró en una fase que casi nadie quiso mirar de frente. No fue una caída espectacular, fue un desgaste lento, íntimo, casi invisible, como si el cuerpo hubiera decidido pagar día a día el precio de todos los silencios acumulados. El dolor crónico se volvió rutina, analgésicos cada mañana, tratamientos que apenas ofrecían alivio, consultas médicas que ya no prometían curación, solo contención. Pero el verdadero deterioro no fue solo físico, fue emocional. Verónica comenzó a retirarse sin anunciarlo, canceló proyectos, rechazó ofertas, desapareció de espacios donde antes reinaba con naturalidad. No por falta de talento, sino porque ya no se sentía segura, ni fuerte, ni capaz de sostener el personaje que el mundo esperaba. Las entrevistas que concedió en esos años tenían un tono distinto. Ya no hablaba como la diva intocable, hablaba como alguien cansado. Dijo que vivía con dolor permanente, que había días en los que no encontraba sentido a seguir así, que el sufrimiento era tan constante que a veces deseaba simplemente descansar. No morir como espectáculo, descansar como alguien que ya no puede más. Mientras tanto, el vínculo con su hijo siguió existiendo en una zona ambigua. Nunca hubo una ruptura clara. Aparecían juntos en momentos muy calculados, fotografías controladas, reconciliaciones públicas que buscaban transmitir normalidad, pero quienes estaban cerca sabían que nada era normal, que el miedo seguía ahí. Verónica no vivía sola, siempre había alguien cerca, siempre había cuidado, como si la tranquilidad dependiera de no provocar. La mujer que había sido símbolo de fortaleza empezó a vivir protegida como si fuera vulnerable. Y eso tiene un costo psicológico enorme, porque aceptar protección también es aceptar que ya no puedes defenderte sola. En esos años, Verónica habló también de la culpa, de cómo una madre se pregunta en qué momento falló, de cómo se revisa el pasado una y otra vez, buscando el instante exacto donde todo se torció. ¿Fue el exceso de protección? ¿Fue el silencio? ¿Fue no haber puesto límites cuando aún era posible? Son preguntas que no tienen respuesta, pero que se repiten como un castigo interno. La industria, por su parte, siguió adelante sin ella. Nuevos rostros, nuevas historias, nuevas estrellas. Y Verónica, que durante décadas había sido indispensable, empezó a sentirse prescindible. Personas cercanas contaron que se refugiaba en recuerdos, en fotos antiguas, en grabaciones de programas donde se la veía fuerte, luminosa, segura. Como si observar a esa mujer del pasado fuera la única forma de recordar quién había sido. Y sin embargo, incluso en ese estado siguió protegiendo. Nunca señaló directamente, nunca confirmó públicamente lo que muchos daban por hecho. Eligió cargar con todo ella sola. Para Verónica, hablar no era liberación, era traición. Y una madre, según su propia lógica, no traiciona. El aislamiento no fue una decisión repentina. Fue una puerta que se fue cerrando sin hacer ruido. Después de los años de hospitales y silencios incómodos, Verónica Castro empezó a desaparecer de la vida pública sin anunciarlo. No hubo comunicado oficial, no hubo despedida, simplemente dejó de estar. Las cámaras dejaron de entrar a su casa, los teléfonos dejaron de sonar, las invitaciones se acumularon sin respuesta. Para una mujer que había vivido 4 décadas bajo reflectores, ese retiro no fue descanso, fue encierro, porque no se retiró por cansancio artístico, se retiró por miedo. Miedo al dolor físico, miedo a una caída, miedo a perder el control frente a todos. Miedo, sobre todo, a que alguien preguntara lo que nunca quiso responder. Quienes estuvieron cerca hablan de una rutina estricta, medicación cronometrada, vigilancia permanente, cada movimiento calculado, cada salida evaluada como un riesgo. Ya no era la mujer que entraba a un foro y dominaba el espacio, era alguien que necesitaba protección incluso dentro de su propia casa. Entrevistas esporádicas dejaron escapar frases que hoy suenan a advertencia. Habló de un cansancio que no se quita durmiendo, de un dolor que no se va con medicinas. En más de una ocasión dijo, casi como quien no quiere decirlo del todo, que había momentos en los que deseaba no seguir así. No lo dijo como amenaza, lo dijo como agotamiento absoluto. Para el público, esas palabras pasaron desapercibidas. Se interpretaron como dramatismo, como exageración, pero no lo eran. Eran señales claras de alguien que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo en lugar de vivir.
La casa se convirtió en refugio y prisión al mismo tiempo. Las amistades se redujeron. El círculo se cerró. Cada vez menos personas tenían acceso a ella. No por soberbia, por necesidad de control, porque cuando el cuerpo falla y el pasado pesa, el mundo se vuelve un lugar peligroso. Y aún así, nunca se permitió romper la imagen del todo. Nunca señaló, nunca acusó públicamente. Eligió cargar con la historia completa, como si asumirla fuera la única forma de mantenerla bajo control. El final de esta historia no tiene aplausos ni justicia tardía. No hay una escena de cierre donde todo se ordena y el dolor encuentra sentido. Hay, en cambio, una mujer que sigue respirando con dificultad, un cuerpo que ya no responde como antes, y una vida que se sostiene día a día por pura inercia. Verónica Castro no cayó, se quedó atrapada. En los últimos años su mundo se redujo a espacios controlados, una casa silenciosa, pocas personas, rutinas estrictas. El espectáculo quedó atrás no como un recuerdo glorioso, sino como algo que duele mirar demasiado tiempo, porque cada imagen del pasado contrasta de manera brutal con el presente, un presente donde levantarse de la cama ya es un triunfo. En medio de todo, hay una figura que aparece como un pequeño punto de luz, su nieta Rafaela, una niña que no carga con la historia completa, que no heredó la culpa ni el conflicto, que se acerca a Verónica desde un lugar distinto, sin expectativas, sin reclamos, sin cuentas pendientes. Para ella, Verónica no es la diva, ni la madre que falló o que protegió demasiado. Es simplemente una abuela. Y en ese vínculo nuevo, más limpio, hay algo parecido a la paz. No es una redención grandiosa, no borra el pasado, no repara el daño físico, pero es una tregua, un espacio donde el amor no exige sacrificio extremo, donde no hay que mentir para proteger, donde basta con estar. Nunca hubo una denuncia frontal, nunca una entrevista explosiva, nunca un ajuste de cuentas público. Eligió el silencio hasta el final. No como cobardía, sino como coherencia con la mujer que siempre fue. La que aprendió desde niña que la familia se sostiene aunque duela. La que creyó que proteger era más importante que salvarse a sí misma. Con el tiempo, ese silencio se volvió su legado más incómodo, porque obliga a mirar una pregunta que nadie quiere responder con honestidad. ¿Cuántas mujeres sostienen estructuras que las destruyen por amor, por culpa o por miedo? ¿Cuántas madres callan para no romper a los hijos, aun cuando el precio es su propio cuerpo? El legado de Verónica no está solo en las telenovelas que marcaron generaciones. Está en esta advertencia silenciosa. El amor sin límites no siempre salva. A veces destruye lentamente. Y el silencio, cuando se vuelve costumbre, puede ser tan violento como cualquier golpe. No hay moraleja cómoda. No hay cierre perfecto. Solo queda una imagen. La de una mujer que conquistó al mundo, que fue símbolo de fuerza y de éxito, aprendiendo a vivir despacio, lejos de los reflectores, con un cuerpo herido y la dignidad intacta. Tal vez ese sea el único triunfo que le quedó, haber sobrevivido, aunque el precio haya sido demasiado alto.